Porque estamos todos con la economía, que llegamos, que no llegamos, que se viene, que la ley ómnibus, bueno, un montón de temas para hablar con Delfina Rossi, economista, directora del Banco Ciudad. Buenas tardes, Delfina, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, queríamos hablar con vos justamente por muchos temas, ¿no? Que hoy nos están preocupando a todos los argentinos, esto de las retenciones, de la ley ómnibus. Y, bueno, a ver, arranquemos a hablar un poquito. Arranquemos. Bueno, la verdad que la ley ómnibus fue presentada como un pilar fundamental para realizar lo que el gobierno cree que es el problema en Argentina, que es el ajuste, ¿no? El llegar al perdonen, pero tengo rebote en mi sonido. A ver, ahí lo tratamos de solucionar, a ver. Sí, quizás alguien nos ayuda. Ahí estás bien, Delfina, ¿mejor? Gracias. Perfecto. Sí, estoy mucho mejor, muchas gracias, perdón. Por favor. Lo que decía es que la ley ómnibus se presentó por parte del gobierno como una herramienta central para realizar el ajuste que ellos creen que es el mal de todos los males de nuestro país, ¿no? No es la pobreza, no es la inflación, sino que el Estado gasta más de lo que ingresa. Y con esta ley ómnibus iban a pretender recaudar un punto y medio del PBI gracias al aumento de ciertos impuestos que eran sumamente contradictorios, ¿no? Recordemos el propio Milei votando a favor de la quita del impuesto a las ganancias y luego diciendo que antes de poner un impuesto yo cortar un brazo, bueno, con una introducción indiscriminada de retenciones a todos los productos sin tener una mirada productiva ni de agregación de valor de nada. Bueno, la verdad que todo un capítulo fiscal que además se llevaba puesto sobre todo en las jubilaciones y pensiones que el gobierno el viernes a la noche, después de que haya dictaminado la comisión que trataba esta mega ley ómnibus, diera marcha atrás, ¿no? Entonces, hoy la verdad que uno entra todo el tiempo a leer los titulares, a ver si entendemos un poco cómo sigue la cosa, porque la realidad es que parecía que iban a sesionar mañana, pero en un dictamen que el gobierno dijo que modificó y sobre el cual no hay acuerdo, y hay muy poca transparencia sobre estos diálogos, ¿no? Pero además, o sea, la conferencia de prensa de Caputo el día viernes fue también con este tono tan utilizado por el gobierno nacional, lamentablemente, como una amenaza, diciéndonos al pueblo argentino, bueno, como vamos a sacar esto, ustedes van a sufrir, ¿no? Y las provincias van a sufrir y el ajuste se va a hacer de la misma forma, ¿no? O peor, en realidad, es lo que viene a decir. Bueno, yo no sé si está anunciando una devaluación o qué es lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, ¿quién fue que pidió esto? Las provincias fue José Luis Esper, ¿no? Que dijo una parte del ajuste lo tienen que hacer las provincias, directamente. Sí, que digo, nos han convencido de que tenemos que discutir el ajuste en vez de estar discutiendo el crecimiento de nuestra economía, claro, ¿no? Y la Argentina tuvo el 2023, fue un año muy malo porque se combinó la sequía con un arrastre inflacionario muy importante después de la pandemia, con un conflicto que tiene el Estado efectivamente de poder desarrollar políticas públicas teniendo el FMI como bulldog detrás. Entonces, acá la discusión era, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para crecer más y mejor? Y que con ese crecimiento se vayan ordenando las cuentas fiscales, se vaya ordenando la inflación. Pero la realidad es que en lugar de estar discutiendo el crecimiento, estamos discutiendo el ajuste que va a llevar más ajustes, ¿no? Porque la ecuación, la línea de creo que el problema es el gasto. Entonces, además, aprovecho y hago una mega devaluación. La devaluación se traslada a los precios de los alimentos, que fue del 35% en diciembre, alimentos, ¿no? Sí. Eso quiere decir que los costos de vida de los argentinos y argentinas se encarecen, aumentan los límites, las líneas de indigencia y de pobreza. Y eso, obviamente, la CGT ya demostró su poder y va a intentar tener paritarias, cosa que nos fragmenta aún más la sociedad, porque más de paritaria en un sector, otros no, aumento de pobreza y una recesión brutal. Entonces, realmente, la Argentina no necesitaba estar en este plan de ajuste. Había muchas cosas que cambiar, reformas necesarias, ser más eficientes, que empresas públicas funcionen algunas mejor, por supuesto, pero ¿por qué estamos discutiendo si nos ajustan más un poquito a la cultura, un poquito a la salud, un poquito a las provincias y contándonos las costillas entre los pobres en vez de discutir, uno, qué pasa con los ricos, que no están viendo nada de este ajuste, y dos, ¿por qué no hablamos de crecimiento y producción?
Bueno, algo que estás diciendo a mí me resuena en esto de estamos todos buscándole como la vuelta, ¿no? De hecho, viste que en el conurbano hay ahora como unas ferias de trueque, digamos, Sí. ¿no? Es tremenda esto que está sucediendo. Tremendo. Es la red de compra es colectiva, ¿no? Los mensajes de vamos juntos al mercado central. Claro, ahí va, claro. Ayer Entonces pasé terminamos todos haciendo hincapié en esto, che, bueno, juntémonos, vamos, en vez de ir al punto de origen como estás nombrando vos, Delfina, la verdad que es súper interesante. Bueno, parecería que esta semana ya sale la ley Ómnibus. ¿Qué decís? No, mira, la verdad que no sé cómo la van a conseguir tratar. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, tuiteaba algo que realmente yo coincido. Es escandaloso que se haya sabido que los 55 diputados nacionales que firmaron el dictamen de comisión firmaron un cheque en blanco, firmaron una hoja en blanco. Entonces, si esa es la manera en que van a sesionar, es un escándalo peor que la Banelco. Digo, estamos teniendo representantes del pueblo elegidos democráticamente que levantan la mano y dan una aprobación sobre leyes que no conocen, y en donde la misma ministra de Seguridad dice que la letra chica no importa. Se viene otro paro, en menos de 2 meses ya tenemos casi programado el segundo paro, por lo tanto en menos de 6 meses va a haber 2 paros. Y al mismo tiempo fue un paro multitudinario, increíble, de la CGT, las 2CTA, los movimientos sociales, la izquierda. ¿Hace cuánto en nuestro país no veíamos, no, a la izquierda confluir con la CGT? Y gente suelta, muchas más que las que salieron un 24 de marzo, las que salieron a la calle por el 2x1, pasó todo eso. Y el presidente Milei sigue dando entrevistas diciendo que no negocia. Claro. Es una falta de respeto, no a los peronistas solamente. Sí. Digo, a la ciudadanía, a la población. Es un avasallamiento de las políticas públicas de nuestras instituciones. Él dice, yo soy demócrata. Bueno, parece que no, señor. Digo, esta idea es todo o nada. Bueno, es todo o nada, pero ya la ley Ómnibus de 600 artículos pasó a 300. Es todo o nada, pero no sé. Y mientras tanto también esta amenaza que están dando a correr de un brutal ajuste en la planta de los trabajadores estatales, ¿no? Entonces, además hay todo este manejo mafioso de apriete, de contraapriete, de bueno, no me votaste el impuesto, entonces te voy a despedir a tus trabajadores, voy a despedir a la gente y no voy a pasar la transferencia a las provincias y voy a frenar la obra pública. Pero ¿a dónde vamos? Insisto, acá el problema es que no hay modelo productivo, no hay modelo de crecimiento, no hay modelo de generación de empleo, y te puede gustar más o menos cómo interviene el Estado, pero la realidad es que la Argentina no ha estado discutiendo si quería eliminar su Estado. Yo creo que la mayoría de la gente lo votó a Milei porque le gustaba la inflación y esperaba que alguien se lo resolviera, no lo votó para que elimine las transferencias de los sueldos complementarios que le da la nación a las provincias, para que no empiecen las clases en marzo. Nadie lo votó para eso. Entonces es una gran estafa lo que sucedió, y él está haciendo un abuso de poder, claro. Estamos hablando con Delfina Rossi, economista, directora del Banco Ciudad, que nos está haciendo un panorama maravilloso sobre la economía, ¿no?, de nuestro país. La inflación de enero, ¿a cuánto cerraría? ¿Qué decís? Encima del 20%, dicen los titulares. Sí, la realidad es que la inflación núcleo seguía alta, así que yo creo que va a ser eso, alrededor del 22, 23, 24%. Recordemos que Milei ya quiso festejar como una victoria la inflación del 25% de enero, que insisto, en alimentos fue mucho mayor después de la devaluación, pero todavía es una inflación muy alta, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no se ajustó todo lo que es tarifas, ¿sí? En los aumentos de transporte lo vamos a ver a partir del 1 de febrero, que dijeron que no van a ser los primeros, y falta todo el aumento de transporte de gas, agua, electricidad, algo que también la salida inesperada del ministro de Infraestructura deja todo medio confuso, ¿no? ¿Cómo están los jubilados, Delfina? Bueno, la verdad que los jubilados, para serte sincera, no es que venían súper bien, claro. Siempre es una población que vino golpeada, pero la realidad es que durante el gobierno de Alberto Fernández la jubilación mínima y recuperó, gracias a los aportes extraordinarios y todo, recuperó su poder adquisitivo con respecto al 2019, ¿no? Entonces, al 2018 es cuando empieza la caída de Mauricio Macri, pero es una
y además todos se beneficiaron de los programas como los alimentos disculpame, los medicamentos Sí. Financiados por PAMI. Hubo una política muy activa de acompañamiento de todo el sector de adultos mayores, más allá de la jubilación en sí misma. Acá el problema que tenemos es que más allá de que pareciera que el cambio de las fórmulas jubilatorias se saca de la negociación de la ley ómnibus, las facultades delegadas sobre emergencia previsional y jubilatoria se continúan presentes. Entonces, y continúa la idea de liquidar las acciones del FGS, ¿no? Recordemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que se crea después de de que se rescaten las AFJP. En realidad se rescataron a los jubilados y jubiladas que tenían sus ahorros en esa estafa, que fueron las AFJP, y para justamente preservar el valor de esos activos y que no se utilicen para otra cosa que no sea garantizar una jubilación digna, tienen un comportamiento distinto. Esto lo que quiere hacer el gobierno ahora es volver a vender esas acciones de las empresas o regalárselas a las propias empresas y así poner en riesgo una caja que daba mucha seguridad a los jubilados y jubiladas sobre su futuro. La última, te hago, Delfina. Se viene otro nuevo aumento de nafta, que esto, como siempre sabemos, repercute en los alimentos. ¿Crees que ya estaríamos con la nafta o todavía está bien el precio? Mira, la verdad que el precio de la nafta es uno de los que no estaban atrasados, ¿no? Ajá. Como si uno puede decir, bueno, la luz, el gas, el agua quedaron atrasados por una decisión que se tomó sobre todo en pandemia de cuidar los ingresos también y los bolsillos de la clase media argentina. En la nafta no sucedió eso. Y es más, es un sector, el petróleo y el gas, que reciben muchas ayudas del gobierno. Recuerdo en la pandemia que también los precios mundiales del petróleo cayeron. El gobierno nacional tuvo un barril criollo para proteger las inversiones estratégicas de ese sector. Entonces, el sector debería ser más coherente y no imponer ahora precios que son realmente inaccesibles y son digamos, precios donde quizás lo están vendiendo a países que no son productores, ¿no? Pero nosotros tenemos un recurso natural propio y no tendríamos por qué estar dolarizando y extranjerizando la economía, servicios, ¿no? Totalmente. Insisto, más cuando es una cuestión distributiva y en los niveles de extensión que tiene nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de Europa, nosotros somos más parecidos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tener un subsidio o precios regulados en todo lo que es la nafta tiene que ver, como bien vos decías, en alimentos, en movimientos básicos, en que muchos trabajadores utilizan el auto y el transporte público para ir a trabajar. No es un lujo, menos con las extensiones que tenemos en nuestro país. Exactamente. Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Muchas gracias por la comunicación. Volveremos a hablar. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Delfina. Buena tarde. Igualmente, Delfina Rossi, economista, directora del Banco Ciudad. Bueno, así está.